Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes ya y espero que tengan un lindo domingo como el que yo estoy teniendo. Bueno, recuerdan, venimos hablando de la gran obra, entre otras muy notables, de Thomas Hobbes, o sea, Leviatán, publicado en 1640, que lleva como título de la materia, el poder, la forma de una república civil y eclesiástica. Bueno, Eh, hoy quería hablar un poquito de la estructura del libro, como para que entremos en materia. Este libro está disponible en una edición preciosa del Fondo de Cultura, la encuentran en la web, con un prólogo muy lindo también, una preciosa consideración de toda su obra y el texto propiamente de Hobbes. Así que está accesible y realmente vale la pena leerlo. Sobre esto quería puntualizar algo. Nos asustamos a veces un poquito en leer literatura o filosofía o textos antiguos, podríamos decir, porque claro, tenemos que acostumbrarnos a ese lenguaje, conocer un poquito las circunstancias de tiempo y lugar, que querían decir ciertas cosas que hoy pueden significar otras, y a veces eso es un poquito dificultoso. No sucede así en el caso del venerable Hobbes, porque realmente fue un escritor magnífico. Creo que hubiera podido tener una carrera literaria y como traductor notable, que también la tuvo, pero claro, se dedicó básicamente a la ciencia y a la filosofía. Esto se los comento porque es un placer leerlo. No se asusten, siempre hay que ir a los textos. Bueno, como podemos, y ayudándonos un poquito con la interpretación de otras personas que se han dedicado a estudiarlo y nos arriman muchos conocimientos que no tenemos para comprender ese texto y el contexto, pero sin leerlo no adelantamos nada. Bueno, ya en su introducción, Leviatán, que como yo les dije en otros videos, fue publicado en 1640, Hobbes nos plantea la estructura del libro. El libro tiene 4 partes, divididas a su vez en una serie de capítulos. Hoy vamos a comentar un poquito de la primera parte, aunque no la vamos a agotar, porque realmente aparecen cuestiones todo el tiempo muy, muy fascinantes. Pero yo me voy a quedar, y quiero citarles la introducción que el mismo, y la presentación que el mismo Hobbes hace de su texto, de su libro, donde postula que él quiere describir la naturaleza de ese hombre artificial, que llama Leviatán, como lo llama la escritura, y desarrolla la estructura del libro en esas 4 partes que yo les mencionaba. Bueno, ¿cuáles son? Primero, una aproximación, que es toda la primera parte, al hombre, al ser humano. Por eso la iba desplegando, las emociones, las sensaciones, los sueños, el discurso, el lenguaje, la religiosidad del ser humano, la religión en el ser humano, en fin, pretende dar un paneo general de qué somos en tantos seres humanos. Y ahí se van a encontrar con cosas realmente fascinantes, sobre todo el análisis del discurso y del lenguaje. Recuerdo algo así, no recuerdo exactamente dónde, haber leído algo como el amor es la ausencia del objeto. Bueno, de esas tiene muchas, realmente vale la pena. Bueno, en esa primera parte, que es la que abordamos someramente hoy, se habla del ser humano, del hombre, tal como es, en la concepción de Hobbes. Bueno, después, la segunda parte de este libro es, lo digo, es a lo que vamos a entrar con bastante detalle posteriormente, el tema del Estado. O sea, no este o aquel Estado, sino el Estado general, en general, en tanto organización de la vida social y política, y
tal como él dice también, cuando él se refiere al Estado, está hablando de una persona, en cierto modo artificial, jurídica, organizada, y lo opone a lo que sería el estado de naturaleza. No en el sentido de que Hobbes piense, como otros y naturalistas tampoco, que estamos hablando de cuando estábamos en los árboles, nada de eso. Por estado de naturaleza él entiende al ser humano, tal como vivimos durante milenios y milenios y mucho más, siempre bajo la ley, siempre en normatividad. Obviamente, desde que, o sea, existir como seres humanos implica la normatividad, ley del vínculo, ley del acceso al goce de los bienes disponibles. Claro, eso es el estado de naturaleza, pero lo dice en el sentido de no que no hubiera una organización, pero no tenía ni el desarrollo ni la complejidad de una organización estatal. La tercera parte del libro es de un Estado cristiano, las características que reúne un Estado cristiano. Y la última parte tiene un título fascinante, ya vamos a ver, El reino de las tinieblas. ¿Qué será eso, el reino de las tinieblas? Bueno, como les dije en la primera parte, léanla porque realmente es fascinante, esa es su visión del ser humano, y también hay una exposición de su, podemos decir, epistemología, una sistemática del conocimiento, tanto natural como científico, y un ordenamiento de las materias que comprende, lo que llamaríamos hoy su visión epistemológica, digamos. Eso es muy interesante también. Tomen en cuenta en que estamos en una época, no solo para Hobbes, en que ciencia y filosofía son una y la misma cosa. La diferencia con Hobbes y otros autores es que ya están buscando fundamentos de razón a todo el saber humano, incluso la filosofía, ni que hablar de las ciencias, y ya no tanto apoyándose en lo que sería dogmático, la escolástica, la autoridad religiosa y demás. Yo les dije, él fue perseguido por todas las iglesias, también la de Inglaterra y otras, y la romana y muchas otras expresiones. Sí, claro, porque se puso a pensar. Bueno, ¿qué quiero destacar de todo esto? Además de decirles, léanlo, que no se van a perder nada y van a aprovecharlo mucho. Algo que él menciona también en la introducción. ¿Recuerdan esa frase famosa que está en el frontispicio, o estaba, del templo de Delfos, según Pausania? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Quedémonos con el conócete a ti mismo. Nocete ipsum en latín, notice auton en griego. ¿Por qué lo menciona él? Porque él lo traduce como léete a ti mismo. Eso es muy interesante. Léete a ti mismo. Y eso dice que no es una ciencia que se puede captar así como así, y es el más difícil de los conocimientos. Implica que si me puedo leer a mí mismo, puedo leer a los otros hombres, porque no dejo de ser uno más. Bueno, esperando que avancen con la lectura y dejando para otros videos avanzar nosotros también en el comentario de esta primera parte y sobre todo de la segunda y la tercera, me despido hoy con un solo video porque tengo una actividad a la tarde. Les deseo el mejor domingo posible y las mejores lecturas que puedan tener. Muchas gracias y muchos saludos a todas mis amigas y amigos y colegas. Gracias.